La estrategia tuvo un peso importante. La carrera no se decidió hasta los últimos segundos, en una definición totalmente polémica. Este resultado final podría llegar a ser el descarte de uno de los aspirantes. Y sobre todo esto hablaremos en este video. Este es el resumen sobre todo lo que pasó en el Gran Premio de España. Llegaba el momento importante. La parrilla de salida nos entregaba esta posibilidad de algunos duelos interesantes por la victoria en la zona media y potenciales remontadas con el objetivo claro de llegar a los puntos. Una tarea nada sencilla. Las estrategias que se proyectaban eran de dos paradas porque este circuito de Barcelona desgasta demasiado los neumáticos. Por esta razón, los pilotos debían ser muy inteligentes al momento de gestionar las gomas. Los pilotos eligieron neumáticos de compuesto blando para iniciar. Todos ellos, el único que fue con una elección contraria fue Yuki Tsunoda, que iniciaba desde el pit lane. Habían oportunidades muy interesantes en la cima con los corredores teniendo ritmos igualados en cuanto a tandas largas, y esto se sabía con base en los simulacros de carrera que se habían ejecutado en las prácticas libres número 1, 2 y 3. Era momento de que todo comenzara y el semáforo se apagó. Tuvimos una salida muy peleada pero limpia, con Max Verstappen arrancando a la perfección, ganando la partida a Norris. Piastri estaba defendiendo perfectamente el liderato. Además, Russell también sufrió con el inicio, un ataque doble por parte de los Ferrari en los que perdió posiciones en frente de ambos SF25. En la zona media ya se estaban dando muchas peleas por los puestos, en especial por los últimos puntos disponibles. Hadjar, Gasly y Hülkenberg estaban en ese momento de tensión. Necesitaban ser muy inteligentes para no apretar demasiado el ritmo. Eso degradaría las gomas y afectaría toda su estrategia. Vuelta número 3. Parecía que Verstappen podía ir directamente por Piastri atacando con DRS, aunque hasta ese momento no le alcanzaba al neerlandés. El McLaren se defendía con esa potencia del MSL39. Además, se le suma la calma del mismo australiano, que estaba haciendo todo a la perfección. Es ahí cuando los ataques pausaron momentáneamente. Debían de pensar en la estrategia completa de ese primer stint. Mantenerse tan cercano a los rivales en el trazado degrada demasiado las gomas y por eso era el momento clave. Necesitaban entrar en un momento de gestión, elegir el momento correcto para reanudar la ofensiva. Los pilotos habían comenzado su administración de neumáticos. Para la vuelta número 10, Lando Norris comenzó una vez más el ataque. El hombre de McLaren lo estaba cazando con DRS, aunque el actual campeón del mundo estaba manteniéndolo detrás de forma correcta. Aunque comenzó a sufrir. Max ya no tenía adherencia porque su desgaste fue mucho mayor. Por esa razón, tenía una desventaja significativa en contra del británico. Llegamos al giro número 13, Lando supo explotar su ventaja con mejor tracción para acercarse a su rival, y así salió muy pegado en la recta principal. Activó el DRS para poder sobrepasar a Max en la primera curva, lo ejecutó a la perfección. Al final de este giro, Verstappen entró al cambio de compuestos. Necesitaba hacer todo lo posible para no perder distancia con los McLaren. Era el momento que decidía todo en el desarrollo de las estrategias. Giro 16. Existía una diferencia inmensa entre el RB21 del actual campeón y los pilotos a los que necesitaba adelantar luego de su ingreso a pits. Es decir, toda la parrilla ya tenía un desgaste importante en las gomas, por lo que le era un poco más fácil hacer la remontada. Aunque los de Woking, al ver esto, eligieron ir a un primer stint más largo. Pensaron en esas 50 vueltas pendientes. Ingresar en ese momento condicionaría todo. La detención de Max había sido muy pronto. Estaban degradando mucho más de lo proyectado. La gran pregunta era si había sido la elección correcta y si Red Bull tenía esa oportunidad de pelear por la victoria o ya no. No solamente veíamos el enfrentamiento por la victoria, también estaba la lucha directa entre Ferrari y Mercedes por esa cuarta, quinta, sexta y séptima posición. Al final de esta vuelta, Lewis Hamilton era llamado a boxes para montar neumáticos medios después de haber iniciado con blandos.
Vuelta 21. Comenzaba el momento clave de la competencia. Al final del giro, Norris entró a pits para ir de blandos a medios. Salió 10 segundos detrás de Verstappen. Una vuelta después, ingresaba Piastri, que salió 6 segundos detrás del neerlandés. Iniciaba una caza en contra del auto de la bebida energética. Había un panorama interesante, porque los McLaren tenían una ventaja más que evidente. La temperatura estaba provocando un sobrecalentamiento en los neumáticos, en todos, y esta es la especialidad de los MSL39, que gestionan perfectamente la temperatura y por esa razón podían estirar tanto la vida de los neumáticos. Este estaba siendo el punto clave. Giro 27, Verstappen comenzó a perder mucho a comparación de Piastri y Norris, que recortaban distancia vuelta a vuelta. Para ese momento, solamente lo separaban de Piastri 4 segundos. La diferencia de los neumáticos era más que evidente. Llegamos a la 29. Al final de esta vuelta, Verstappen entró al cambio de compuestos. Ahora estaba con los medios después de que llegó a probar únicamente los blandos en el primer y segundo stint. Situación interesante porque hablamos de 66 vueltas en total. Parecía que Hannah Schmidt había seleccionado la posibilidad de 3 paradas, no solamente 2 como los demás equipos. Cuando el actual campeón del mundo salió del pit lane era cuarto, detrás de Leclerc, que aún debía detenerse, y comenzó a ejecutar un incremento de ritmo. El RB21 se veía mucho mejor con los compuestos medios. Para el giro 35, Max estaba con un ritmo muy elevado. Su objetivo estaba claro: ir por Piastri y Norris, acercarse lo máximo posible, conseguir una oportunidad de tener una distancia importante al momento en que los MSL39 ingresaran a su segunda parada, poder estar lo suficientemente cercano para ejecutar su tercera detención y así poder atacar en el circuito directamente, o tal vez quedar por delante de ellos por más de 10 segundos tratando de gestionar esa distancia. Habían 2 posibilidades para el actual campeón del mundo, aunque primero debía de recortar ese gap con respecto al segundo puesto, Lando Norris. Llegamos a la 40, las peleas que teníamos eran claras. Por un lado estaban los hombres que se estaban disputando la victoria, McLaren y Red Bull, pero también en las posiciones de la zona media entre Ferrari y Mercedes. El orden era el siguiente: Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar, Hülkenberg y Lawson. El que estaba impresionando y mucho era el alemán Hülkenberg del equipo Sauber, manteniendo un ritmo muy fuerte a pesar de que se creía que podía llegar a desplomarse, pero todo lo contrario, estaba siendo muy competitivo. Para la 45 el Red Bull ya no estaba recortando con tanta eficiencia. Su distancia con Norris se llegó a estancar un poco, reducía tal vez de 2 a 3 décimas por giro, o en algunas otras ocasiones se mantenía el gap. El piloto número 1 de la parrilla estaba condicionado con Leclerc también, porque el monegasco ya había entrado a los pits y se encontraba a solamente 21 segundos, lo que creaba un riesgo de llegar a perder la posición en contra del SF25. Esto por supuesto en el tercer ingreso a los boxes. Una vuelta después, Verstappen fue llamado a pits, cubriéndose del intento de undercut por parte de Leclerc, ejecutando su tercera detención. Esto ocasionó que McLaren llamara a Norris para la siguiente vuelta y así quedar por delante del neerlandés, aunque por muy poco, porque cuando el británico salió del pit lane estaba solamente a 8 décimas de distancia. Comenzó una pelea entre estos dos pilotos. Se estaba cumpliendo la estrategia de Hannah Schmidt, luchar por lo menos por esa segunda plaza. Ambos tenían neumáticos de compuesto blando. Inicia la vuelta 52. Norris ya estaba mostrando el potencial del MSL39 con los neumáticos ya en temperatura. Había creado una distancia de 1.5 segundos al Red Bull de Verstappen. Parecía que la victoria de los de Woking ya estaba sellada sin ningún tipo de problema, que las próximas vueltas solamente serían un trámite, pero después de esto se iba a presentar una gran oportunidad. Vuelta 55. En este giro uno de los Mercedes tuvo problemas de fiabilidad. Kimi Antonelli se fue a la grava luego de esta situación,
lo que provocó un safety car que cambiaba totalmente el panorama. Muchos ingresaron a los pits, pero en donde vimos un momento totalmente inesperado fue con Red Bull, ejecutando la misma estrategia, ingresando a boxes, algo normal, tratando de tener las armas para poder hacerle frente a los dos MSL39, tener una nueva oportunidad porque evidentemente las distancias iban a ser eliminadas con el auto de seguridad. Pero el neerlandés montó neumáticos de compuesto duro, mientras toda la parrilla había elegido gomas blandas. Evidentemente los de Woking también lo hicieron. Esta misma estrategia fue para sus dos pilotos, teniendo la ventaja en contra del tercer puesto. Con esto el neerlandés se condicionaba absolutamente porque no iba a tener lo necesario para poder atacar a los dos primeros. Y además de todo, estaba totalmente vulnerable a los ataques de los rivales que estaban detrás de él, Leclerc y Russell. Max ya no tenía más gomas disponibles, por lo que le llegó a comentar su mismo ingeniero, porque evidentemente él preguntó por qué se había elegido esa estrategia, a lo que Giampiero Lambiase aseguró que era la única alternativa disponible. Existía una opción y era quedarse fuera, usar esas gomas blandas que ya tenía de algunas vueltas para tratar de resistir. Eso hubiera significado no ingresar a los pits y con eso quedarse como líder. Iba a sufrir el ataque de los McLaren, sí, pero hubiera tenido más alternativas. Al final esa decisión estratégica tuvo un peso enorme. Le quitó oportunidades no solamente para el Gran Premio de España, porque tal vez condicionó todo lo que queda del campeonato. Y a continuación te voy a explicar por qué. El safety car duró hasta la vuelta número 60 mientras despejaban el circuito del monoplaza del italiano. Al final del giro anunciaron la bandera verde y era momento para que Oscar Piastri reanudara toda la actividad. En ese momento el orden era el siguiente: Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, Hadjar, Hülkenberg, Gasly y Lawson. Eso hablando de la zona de puntos. El australiano incrementó el ritmo y con 6 vueltas por delante todo estaba abierto. Inmediatamente vimos cómo Verstappen tenía problemas para mantener el control de su RB21. Estuvo a punto de perder el control en la curva número 14. De hecho, eso provocó que Leclerc pudiera atacarlo de inmediato. La Ferrari se colocó por delante, aunque hubo un momento de cierta polémica porque parecía que el monegasco había hecho un movimiento completamente ilegal, provocando un contacto aunque fuera leve en contra del neerlandés. Y no era la única preocupación de Max, porque en este momento también lo comenzó a atacar George Russell con su W16, y es en donde vimos otro momento de pura polémica. En la curva número 1, el Mercedes lo atacó. El Red Bull no pudo girar porque sus neumáticos estaban sumamente fríos todavía. Recuerda que eran neumáticos de compuesto duro en contra de puros blandos. El actual campeón del mundo tomó la escapatoria fuera del trazado. Con eso mantuvo la posición y comenzó una investigación por ese incidente. Verstappen era cuarto en ese momento y buscaba recuperar el podio. Giro 63. Y es aquí donde todo explotó. Ese momento que te acabo de mencionar entre Russell y Verstappen fue investigado por control de carrera. Determinaron que la ventaja la tenía George y por lo tanto Max debía darle la posición. Esta era una orden por parte de su ingeniero. Ahora, si somos completamente objetivos, con base en las repeticiones y algunas imágenes, podemos ver perfectamente que Max en ese momento tenía la ventaja. Había tomado la curva por delante. Quien se había cerrado había sido Russell, porque trató de atacar en su momento también a Leclerc en esa primera curva. Verstappen tomó esa escapatoria porque ya no tenía espacio, de lo contrario iba a haber un contacto entre el británico y el neerlandés. Por esa misma razón, el actual campeón del mundo explotó, perdió completamente la cabeza. En una de las curvas parecía que sí lo iba a dejar pasar, pero cuando Russell estaba a punto de hacerlo, Verstappen lo embistió con su auto. Hubo un contacto evidente, arriesgando por supuesto la integridad de los mismos corredores. Se puede llegar a entender que este corredor esté molesto, que se haya dejado ir por la adrenalina, pero esto no justifica este tipo de actitudes.
Vimos una de las acciones más nefastas que se le han visto a este piloto. Haber sido penalizado injustamente no es suficiente razón para hacer este tipo de cosas. Verstappen se equivocó y lo pagó muy caro. Al final le llegó una penalización de 10 segundos. El piloto de Red Bull estaba quinto. Con esa sanción cayó hasta la 10ª plaza. Sumó solamente un punto, perdiendo mucho terreno contra los dos pilotos de McLaren en la contienda por el título mundial, lo que podría llegar a restar todavía más las posibilidades de defender su corona. Por cierto, también sumó puntos en su superlicencia, está a solamente uno de perderse un gran premio, y todo esto solamente por un arranque en el que no se pudo controlar. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? ¿Tenía razones Verstappen para hacerlo sin importarle las consecuencias? ¿O se equivocó de forma infantil por las consecuencias que esto trajo? Deja tu opinión en los comentarios. Esta situación cambia absolutamente todo lo que teníamos pensado en el campeonato de pilotos, pero como siempre te lo mostraré más adelante con las tablas de puntaje en ambos campeonatos. Seguimos adelante en la vuelta 65, un momento totalmente surrealista. El Sauber de Nico Hülkenberg adelantando la Ferrari de Lewis Hamilton en la curva número 1. La superioridad de ese monoplaza en contra del SF25 estaba siendo clara, y con eso se quedaba en una 6ª plaza en el trazado el alemán, consumando una gran carrera. Luego de esto no vimos cambios significativos en la parrilla. Oscar Piastri conseguía otra victoria muy importante para el campeonato. Después de haber tenido 2 fines de semana complicados, regresa a la victoria. Norris segundo, aunque con esto su compañero de equipo incrementa la ventaja. Fue una muestra de superioridad por parte de McLaren. Ese MSL39 tiene una gran ventaja con sus neumáticos. La manera en la que gestionan sus stints es impresionante, muy superior al resto. Charles Leclerc consiguió llegar al podio después de un fin de semana que había comenzado algo difícil. Se quedaron relegados los cabalinos rampantes, pero una vez más consiguieron responder en tandas largas. Esta suma de puntos es muy significativa para Ferrari y te voy a mostrar por qué más adelante cuando estén las tablas en pantalla. Pero no quiero pasar a eso sin antes hacer una mención importante sobre Nico Hülkenberg. El alemán llegó hasta top 6, pero con la penalización a Verstappen llegó a la 5ª plaza. Desempeño sobresaliente, pero no solamente él, también Gasly llevando su Alpine a puntos junto con Hadjar, corredores que habían tenido una carrera muy sólida. Y también Fernando Alonso suma sus primeras unidades del año. Había estado peleando en las últimas vueltas en contra de Bortoleto y Lawson, y gracias a esa sanción en contra del neerlandés subió de 10º a 9º. Grandes resultados para muchos de los equipos. El gran perdedor en este caso fue Red Bull. Como vemos aquí en el campeonato de constructores, los austriacos se desplomaron. Ferrari ya se coloca como la segunda fuerza, Mercedes tercero y Red Bull cae hasta la 4ª posición. Ferrari ha sido más consistente en las últimas 2 fechas. En cuanto a pilotos, Oscar Piastri incrementa su ventaja a 10 en contra de Norris, 186 puntos por parte del australiano. Quien perdió muchísimo terreno fue Verstappen, ahora se encuentra a 49 unidades del líder y a 39 del segundo puesto. Un panorama oscuro porque además de todo, su RB21 es claramente inferior al MSL39. Las mejoras hasta ahora no han dado el rendimiento suficiente. Russell se acerca 111 unidades. Leclerc y Lewis suman puntos valiosos. Hülkenberg dando la gran sorpresa hasta ahora, por delante de Stroll, Sainz, Gasly, Tsunoda y Berman, a pesar de que todos ellos tienen un auto superior. Todo cambia de aquí en adelante, parece ser. McLaren tiene una guerra interna por el campeonato mundial. Todo se resumirá para ellos en los sábados de clasificación, porque se ha visto hasta el momento que no se atacan en cuanto al Gran Premio, así que ellos decidirán quién será el priorizado de aquí en adelante con base en sus resultados de quali. ¿Quién es tu favorito? ¿Norris o Piastri? Si te gustan este tipo de resúmenes, recuerda, deja tu like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos, y suscríbete. De esa manera sabrás cuando subimos nuevo contenido al canal y así no te perderás de absolutamente nada sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Te agradezco por haber visto este resumen hasta el final, nos vemos en el siguiente video.